Muy bien, hoy tenemos la escuela dominical sobre el tema la lealtad de David. Y vamos a abrir nuestras Biblias. No entiendo. ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Parece que no vamos a poder estar cambiando los temas, pero sí vamos a poder ah, desarrollar la lección. Hermano, no sé cómo hacemos para quitar un poco de eco. Y si no, pues ahí seguimos adelante. El texto se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 7, y en 1 de Crónicas, capítulo 17. El enfoque es en el capítulo 7, los primeros 17 versículos de 2 de Samuel. El versículo clave es 2 de Samuel, capítulo 7, y el versículo 16. Y el objetivo es que las promesas de Dios jamás fallan y sus pactos siempre son seguros. Construye su vida sobre la verdad inquebrantable de la palabra de Dios. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 1, creo que eso sí lo puedo poner allá. En Lucas capítulo 1 y vamos a leer, puesto de pie, hay 2 o 3 versículos aquí que vamos a leer. Lucas capítulo 1, comenzando con el versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Vamos a continuar con la lección de esta tarde. Entonces, vamos primeramente a 2 de Samuel, capítulo 7. 2 de Samuel, capítulo 7. Y los primeros 7 versículos, vemos aquí el anhelo de David de construir una casa para Dios. Entonces dice que aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Se refería al tabernáculo, que era un lugar temporal. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Ahora, ¿Natán consultó a Dios? No, no consultó a Dios, sino que él le dijo lo que él pensaba. No solamente no consultó a Dios, sino que habló en nombre de Dios cuando Dios no había hablado. Lamentablemente eso ocurre mucho hoy. Hay muchas cosas que se están haciendo en el nombre de Dios con las que Dios no tiene nada que ver. La gente a veces dice, Dios me dijo, y no es cierto, porque aquí está la palabra de Dios, la revelación aquí está. No hay nueva revelación. Lo que hay es iluminación para que podamos entender lo que ya está revelado. Cuando la gente me dice, Dios me reveló, se me paran las antenitas de vinil, ¿verdad? Entonces, nada que ver. Ahora, a veces la gente dice, Dios me inspiró, cuando en realidad lo que están diciendo es, Dios me iluminó. Eso está bien.
pero siempre que no se salgan de la Biblia, que no salgan de la palabra de Dios, entonces está bien, porque hoy no hay nueva revelación. Pero Natán entonces le dijo a David, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche, Dios no se tardó en contestar, en hablar. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve, di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Entonces, Natán estaba hablando en nombre de Dios cuando Dios no había hablado. Más bien, aquí Dios le está hablando a Natán para que vaya a decirle a David, él no está pidiendo que le hagan una casa. Él no habita en casas. ¿Quién dice amén? Dios no habita en casas. Ahora recordemos de que para los israelitas, una vez que ellos construyeron el templo, ellos sentían que iban a ir a adorar a donde estaba Dios. De hecho, cuando ellos estaban orando, ellos siempre oraban en dirección a Jerusalén. ¿Recuerdan Daniel? Daniel, cuando él oraba, abría la ventana y dirigía su mirada hacia Jerusalén, donde oraba. ¿Por qué? Porque ahí estaba el arca. Entonces ahí estaba la presencia de Dios en ese entonces. Sin embargo, recuerda la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Cuando la mujer samaritana le dice, bueno, los judíos dicen que hay que ir a Israel, hay que ir a Jerusalén. Y nuestros padres dicen que no, que es aquí en Samaria. Entonces Jesús le contestó, no, pero van a venir los días en que ya no es ni en Jerusalén ni en Samaria, sino que va a ser donde las personas están. Porque Dios es espíritu y es verdad. Entonces en espíritu y en verdad hay que adorarle. Aquí viene una pregunta capciosa. ¿Hay que venir a la iglesia para adorar a Dios? No. Pero Dios sí quiere que nosotros nos congreguemos. Dios sí quiere que nosotros vengamos aquí. Podemos tener adoración personal allá en la casa. Y es bueno que lo tengamos. Que nosotros tengamos un tiempo con el Señor cada día, si es posible, para que nosotros podamos adorar y alabar el nombre de nuestro Señor. No necesitamos ir a un templo, no necesitamos ir a una iglesia, no necesitamos congregarnos para adorar al Señor. Pero sí necesitamos congregarnos para la adoración corpórea, el cuerpo, donde el cuerpo se congrega, donde el cuerpo se reúne. Entonces Dios está recibiendo una adoración corpórea. Y nuestras experiencias durante la semana, donde nosotros estamos alabando y adorando el nombre de nuestro Señor allá en lo personal, cuando venimos a la casa de Dios se exponencializa. Entonces, lo que cada uno trae de su propia experiencia durante la semana. El problema es cuando la gente no trae ninguna experiencia. Entonces, cuando la gente no trae ninguna experiencia, pues no vamos a tener una experiencia exponencial. Por eso necesitamos estar con el Señor durante la semana, tener un encuentro con Dios durante la semana. Y cuando nosotros nos congregamos aquí, entonces en una forma corpórea, estamos adorando al Señor en una forma corpórea y se exponencializa la adoración al Señor. Así que Dios no necesita un templo. En aquel entonces era el lugar donde Dios se reunía con su pueblo. Hoy Dios se reúne con su pueblo donde esté su pueblo, en cualquier parte donde esté su pueblo. Entonces vamos a seguir leyendo. Vamos a 2 de Samuel capítulo 7 y el versículo 8. Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas. Ahora, pensemos por un momento. El que viene detrás de las ovejas, ¿qué viene majando? Lo que dejan las ovejas, ¿verdad? Entonces es una experiencia humillante, digámoslo así. Y de ahí fue que el Señor lo tomó y le dijo, yo te tomé del redil.
de detrás de las ovejas, donde venías majando lo que dejan las ovejas. De ahí te tomé, de ahí te llamé, de ahí te saqué. Ahí te preparé. Ahí donde estabas apacentando las ovejas de tu papá. Estabas aprendiendo cómo pastorear ovejas. Porque yo te llamé de ahí precisamente para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Cada siervo de Dios tiene un papel, un rol que desempeñar, y no es el mismo. Hablando de los pastores, por ejemplo, hay pastores que cogen una congregación de 2, 3, 5 personas y la llevan en un rato a mucha gente, una iglesia grande. Hay otros pastores que no crecen mucho, pero edifican el rebaño. Le enseñan, edifican, consolidan. Entonces, hace falta de todo. Ahora, Pablo le dijo a Timoteo que fuera evangelista. Entonces, el evangelista es un llamamiento especial, no todos los pastores lo tienen. Así que hay diferentes papeles. Lo mismo ocurre también en cuanto al papel que Dios desempeña para todos nosotros. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dotado, Dios nos ha dado lo que nosotros necesitamos para llevar a cabo el trabajo que Él nos ha encomendado. Un trabajo que Dios le encomendó a David es que librara a Israel de la opresión de sus enemigos. ¿Me están escuchando? ¿Cuántos saben que para librar a Israel de la opresión de sus enemigos, hay que pelear guerras, hay que derramar sangre? Y eso fue lo que Dios lo mandó a hacer. Dios lo mandó a terminar de conquistar la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Durante el tiempo de Josué, entraron, conquistaron, pero no terminaron de conquistar. Había muchas partes que no se habían terminado de conquistar. Entonces David siguió adelante con la conquista. David conquistó y derramó sangre. Entonces, el papel de David era un papel de librar el terreno, pastorear sus ovejas. Pero sigamos leyendo. Dice el versículo 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Ahora, ¿quién fue el primer juez del periodo de los jueces? ¿Quién fue el primero? No, el primero. Josué fue el segundo. Moisés. El periodo de los jueces comenzó con Moisés. Entonces Moisés fue el primero de los jueces, Josué fue el segundo de los jueces, y luego vemos en el libro de los jueces, donde Dios iba levantando diferentes jueces. ¿Cuál fue el último de los jueces, del periodo de los jueces? Samuel. Samuel fue el último. Con Samuel terminó el periodo de los jueces y empezó el periodo de los reyes. Ahora, bajo el periodo de los jueces, ¿quién era el rey de Israel? Dios. Era un gobierno teocrático. Dios era su rey. Pero ellos rechazaron eso y dijeron que querían ser como los demás pueblos. Entonces Samuel se resintió y Dios le dijo, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Pero dale lo que están pidiendo. Entonces Dios le dio lo que estaban pidiendo, le dio a Saúl. Eso era conforme al corazón del pueblo. Y resultó problemático, porque era lo que el pueblo quería. Pero el segundo rey, que es el rey David, era conforme al corazón de ¿quién? Conforme al corazón de Dios. El primer rey fue conforme al corazón del pueblo, es lo que ellos estaban pidiendo. Bueno, ahí está. Pero luego Dios entonces llamó a David y lo constituyó rey, lo constituyó pastor de sus ovejas. Y él tiene varias cosas entonces muy importantes que necesitamos aprender.
Vamos a pasar ahora al versículo 16. Segundo Samuel 7:16, donde Dios le está diciendo a Natán que le diga a David: será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahora, ¿cuándo es que se va a instituir el trono de David eternamente? En el milenio. Cuando Jesucristo se sienta en el trono de David, ¿verdad? Esto es una profecía. Será afirmada tu pueblo y tu reino para siempre. Entonces, en el milenio, David va a reinar sobre el pueblo de Israel. Él va a ser su rey. Bueno, Jesucristo va a ser el rey sobre todo, pero David va a ser el rey sobre Israel, juntamente con los 12 apóstoles. Y ellos van a tomar todo el territorio que Dios le había prometido a Abraham. Sigamos leyendo. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Ahora sí habló lo que Dios le dijo que hablar. Primeramente, habló que estaba bien y que Dios estaba de acuerdo con eso, pero en realidad lo que estaba diciendo era algo que él pensaba, no que Dios le había dicho. Dice el versículo, vamos a regresar ahora al versículo 12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿De quién estaba hablando? No, Salomón. Está hablando de Salomón. Dice el versículo 13, él edificará casa a mi nombre. Ahora, David recogió todo el material y él tenía todo listo para construir templo. Pero Dios no le permitió que construyera templo porque tenía sangre en sus manos. Sin embargo, sí lo reconoció y le dio el trono eterno, que va a ser en el milenio. Y Jesucristo se va a sentar en el trono de David. Ahora entonces está diciendo que uno de sus lomos, o sea, un hijo suyo, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Ahora, ¿qué clase de... No voy a preguntar qué clase de rey, fue un buen rey, pero ¿qué clase de siervo de Dios fue Salomón? ¿Ah? ¿Cuántas mujeres tenía? 700 esposas y 300 concubinas. O sea, David conquistó con la guerra. Salomón conquistó casándose con las hijas de los reyes. Buena diplomacia, ¿verdad? Entonces de ahí no puede tener problemas porque de ahí todos los reyes de la tierra eran sus suegros. 700 esposas, y las esposas eran reinas, eran princesas, eran hijas de los reyes de la tierra. Entonces él tenía mucha gloria y todo eso. Recuerda que Dios lo dio a escoger y él pidió sabiduría para juzgar al pueblo y Dios entonces lo premió con todo lo demás. Pero si él hiciera mal, entonces yo lo castigaré con vara de hombres y con aceites de hijos de hombres. Y Dios sí castigó a Salomón. Sin embargo, no fue a Salomón quien le quitó el reino, sino al hijo de Salomón, a Roboam. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Muy bien, entonces, dice ahora el versículo 17, David mi padre, aquí está hablando, perdón, aquí estamos en Primero Reyes 8:17, disculpe. Primero Reyes 8:17. Aquí está Salomón hablando en la inauguración del templo. David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre,
bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Además, yo fijaré lugar. Regresamos ahora al 2 Samuel 7, y comenzando con el versículo 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más como al principio. Así que la lección de hoy ha tenido que ver con la casa de Dios que David quiso construir. Y Dios no permitió que fuera David, sino que fuera Salomón el que lo hiciera. Termino con esto. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que dijo algo en el nombre de Dios y que Dios no había hablado? ¿Se le ocurrió alguna vez que tal vez era la voluntad de Dios? Tal vez mejor así. ¿Usted pensó alguna vez en hacer algo que usted creyó que tal vez Dios sí lo quería así y usted adelante con lo que está pensando, pero en realidad no consultó al Señor? A veces nos pasa. No buscamos el rostro del Señor. A veces buscamos el rostro del Señor, pero no esperamos la respuesta. Nosotros tenemos que aprender a esperar al Señor. Y cuando nosotros aprendemos a esperar al Señor, entonces vamos a tener la respuesta. Dios nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos actuar. Así que bueno, hoy no tenemos tiempo. Tenemos una actividad especial hoy para cerrar lo que estamos haciendo aquí en cuanto a servicios presenciales. El 24 y el 31 no habrá servicio presencial, sino que serán servicios virtuales. O sea, voy a hacer el culto desde mi casa. Y hoy entonces estamos terminando el año y volvemos a sacar los servicios presenciales el primer domingo de enero, para que lo tengan en cuenta y para que lo avisen a los demás. Así que, puestos de pie, vamos a despedir la escuela dominical. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que podamos aprender en ella. Recibe la gloria. Pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu voluntad, a aprender, a seguir tu dirección, no hacer las cosas creyendo que es lo que tú quieres cuando en realidad no estamos seguros, sino que nos aseguremos de lo que tú estás pidiendo. Guíenos, diríjanos, recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.